pasajero, uno más de todos ellos. Fue aquí en Los Cabos, donde el Pacífico y el Mar de Cortés se encuentran, que se llevó a cabo el primer Festival Internacional de Cine. 17 países, 79 películas, 5 documentales, 13 cortos y 6 films mexicanos reunieron a cineastas destacados de todo el mundo. Pero sin lugar a duda, uno de los propósitos principales del festival fue reconocer la genialidad del talento mexicano y enaltecer el orgullo de los hijos del maíz. Well, this is an amazing opportunity to have a film festival in Los Cabos. It's a beautiful location, it's a perfect destination, equal distance from Mexico City, the center of film in Mexico, and from LA, the center of film in the US, and so we see it as a great meeting place for the two industries, and that's really the goal of the festival, is to bridge the two film industries. En tiempos en los que México se encuentra ensombrecido por la violencia, la pobreza y la corrupción, la música surge como una luz que ilumina una realidad distinta a la que la diversidad, la creatividad y las ganas de salir adelante constituyen la verdadera identidad del país. Y para que no olvidemos el México que dejamos ayer, el Festival Internacional de Cine en Los Cabos abrió con broche de oro y nos presentó Hecho en México. Y claro, en este participa el talentoso actor y cineasta mexicano Diego Luna. Las líneas divisorias, que quizá la única que no vamos a acabar de entender nunca es esa línea divisoria entre quiénes son las mujeres y quiénes son los hombres. Creo que es interesante ver lo que está pasando en México, también de eso habla esta película. Hay un despertar en todos sentidos, un despertar social donde la gente se está manifestando, hay herramientas muy útiles, entre ellas el Twitter, el Facebook. A mí me da gusto que por mucho tiempo, no me quiero robar la frase que dice aquí Chabela, pero sí mucho tiempo había una sensación de que algo estaba dormido en nuestro país, ¿no? Y empieza a haber un despertar. También es normal que venga así, con desorden. Pues somos un país adolescente, ¿no? Hasta hace muy poquito vivíamos pues algo muy cercano a una ¿cómo le llamaban? La dictadura monárquica, ¿no? Que vivía en México. Tuvimos al PRI durante 70 años ahí, y de repente hace unos años a una generación le tocó vivir un cambio y pues eso, nos estamos definiendo nuestra personalidad y me da mucho gusto que eso esté pasando. Hola. ¿Quién lleva los pantalones en tu casa? Definitivamente no los llevo yo. Yo creo que ya ahorita mi hijo está en esa edad que es complicado. Diego, de este lado. Mi hijo sin duda es duro. Está en esa edad de los 4 años donde quiere que todo se haga como él dice, a la hora que él dice. Pero bueno, nos vamos pasando la estafeta, ¿no? Dijiste que hasta que no tuviste tu hijo, te diste cuenta que no existían las fronteras. Sí, de alguna manera pues estaba tratando de hablar de eso, que hay una parte que los hombres nunca vamos a entender de las mujeres y viceversa también. Y es importante entender eso y aceptarlo. Hay una parte, un cambio por el que viajan las mujeres, que es un universo ajeno al hombre completamente, ¿no? Y yo lo viví, lo presencié, fui testigo y siento que es bien importante entenderlo, ¿no? Entender que hay algo que no vas a acabar de entender. Hecho en México es un documental definido por sus creadores como una vibrante odisea musical en la que entreteje acordes musicales y voces para mostrar ese lado de México que a tanto se les ha olvidado detrás de sus problemas. I'm from London. And I made 2 films before this film, and what motivated me is Bernardo Gomez saw my last film and invited me to Mexico to make a reflection of Mexico that is different to what everybody else is doing. He saw something, because I'm a musician more than a filmmaker, so I make the film from the music first, and then I cut the narrative in musical ways. So using that style, I just went on this Mexican adventure to see what jewels I could find. Yo produje la película, Bernardo Gómez también me invitó a mí a producir la película. Duncan y yo ya habíamos trabajado en su segunda película, yo produje la parte que México
de México que filmó en ese entonces. En ese entonces filmamos a Lila Downs, a Elena Poniatowska también, a una mujer que era una sexóloga, fuimos a ver a la Santa Muerte, también tuvimos un son jarocho que era Chuchumbe, y cuando regresó a México lo que hizo fue introducirle, pues digamos que a los músicos y las personalidades que le interesaban, y de ahí él fue decidiendo qué trabajaba. Le ayudé a construir una base de datos bastante grande para decidir a quiénes entrevistábamos, con quién hacíamos canciones y a qué estados de la República iríamos. En estos tiempos de cambios y de división nacional nos hemos olvidado de lo que somos, de nuestras raíces y de lo que nos une como mexicanos, pero el director Duncan Bridgman, al lado de mentes brillantes, artistas mexicanos y gente en común, se han dado la tarea de recordarnos lo que es ser mexicanos. Hay un tema que me gustó mucho de la película, me gusta mi medicina. Las adicciones. Bueno, todos somos adictos a algo, todos. O al azúcar, o a las pastillas, o a una relación, o a un santo, o a una droga que es permitida, o a una droga que no es permitida, al alcohol. Creo que la mayor parte de los seres humanos hoy tratamos nuestras angustias con drogas de todo tipo. Importante lo que acaba de pasar ahora en las elecciones con los 2 estados que legalizaron el uso de la marihuana. Creo que si eso se vuelve nacional en cuanto a Estados Unidos y en México, creo que muchos de los problemas de lo que estamos viviendo los mexicanos, que no los americanos, podrían resolverse. ¿Cuál es ese mensaje que quieres tú que la gente entienda sobre ese documental? ¿Hay un mensaje específico? No. Que se diviertan. Así es, que salgan cantando. ¿Para ti qué es ser mexicano? Todo lo que aparece en esa película, es muchísimas cosas. Y creo que hay mucho de eso en la película. Comparto yo mucho de toda esa pedacería de opiniones que hay en la película. Y es precisamente ese orgullo el que el espectador puede percibir a través de las voces de raperos, rockeros, artistas populares, intelectuales y poperos que, lejos de cegarse a la realidad que vive su país, la encaran de frente con críticas agudas teñidas de ironía y gracia, pero sin olvidar que México también tiene un rostro que se pinta de colores para celebrar el ser hijos del maíz y el estar cobijados por el manto de la Virgen de Guadalupe. Peñón de los milagros, tu corazón es grande, la memoria es tu voz, rezamos a ti, mi Tonantzin, para Antes que nada, quería mencionarles que lo que van a ver a continuación está enmarcado dentro del actual contexto social. Debido a las presiones internacionales, Pinochet ha tenido que aceptar la campaña opositora. Es la oportunidad que tenemos de derrocar a la dictadura. Pinochet arma un plebiscito para perderlo. Este plebiscito está perdido desde el momento en que la derecha fascista lo convocó. Entonces, ¿para qué esta campaña? Para crear conciencia. Y sin lugar a duda, la película que dejó a todos hablando fue No. Entonces la alegría sola. Claro, ¿qué hay más alegre que la alegría? Nada. No por nada ganó la categoría de Mejor Película Internacional de Ficción, dirigida por Pablo Larraín. Gael García Bernal, famoso por su papel como un joven Che Guevara en Diarios de Motocicleta, dijo que su más reciente película le ha enseñado mucho sobre el dolor que sufrieron los chilenos durante la larga dictadura del país. El actor mexicano protagoniza No, cinta que retrata una campaña publicitaria que ayudó a derrocar del poder al dictador Augusto Pinochet tras 16 años de régimen autoritario. A diferencia de otras películas que has hecho, ¿qué significa esta película para tu carrera? ¿Invitas a la gente a reflexionar en algún tema específico? Pues la película no fue hecha con una, digamos, para tirar línea o para soltar algún cuestionamiento en particular. Esta película es muy personal y creo que como todas las buenas películas siempre nacen como de cuestiones o de, digamos, cuestionamientos o sensaciones personales, ¿no? Que eso tenga una repercusión a otras personas, pues es, digamos, eso es el arte, ¿no? Pero pues, se representa tangencialmente, ¿no? Entonces, yo la experiencia que tuve al hacer esta película, pues es una película que me divirtió mucho hacer, que hicimos un gran equipo. Pablo Larraín es un gran director, es muy buena onda, es muy simpático, muy inteligente, muy vivo también.
también muy animal de cine y nos la pasamos increíble. En su primera edición, el festival contó con una concurrida alfombra roja montada en el centro de convenciones de esta ciudad, por la que desfilaron personalidades como Edward Norton, quien no es ajeno a los festivales de cine en México y mucho menos a sus reconocimientos. I love the films. There's so many good films that have come out of Mexico and there's such a crop of young talent. Mientras que la ganadora del Oscar, la actriz Octavia Spencer, decidió hablar más de su estancia en la ciudad y del sabroso calor mexicano. Well, right now I'm sweating like a crazy person. What's my next step? Make my writer-director friend continue to hire me. El actor Matt Dillon fue reconocido por su contribución al séptimo arte en la ceremonia de clausura y como siempre nos habló apasionadamente sobre su trabajo. Well, there's a lot of Mexican actors and directors that I admire. To choose one would be, you know, there are a lot of people that I admire, so. La pareja de amigos Gael y Diego Luna también fueron de los más asediados por el público, por lo que causaron grandes tumultos, pero eso no les evitó atender a la prensa. Te veremos en la película de Chávez. ¿Cómo fue trabajar nuevamente con Diego? La química entre ustedes es sensacional. Pues el Diego me dirigió ahí en la película, sí, y yo participé poquito, pero pues habrá que ver cómo quedó, ¿no? Habrá que ver, todavía está ahí en el proceso de edición. Para cerrar con broche de oro este festival en su primera edición, se dieron a conocer los ganadores en la categoría de Mejor Documental Mexicano, donde La Revolución de los Alcatraces y El Alcalde compartieron la presea. Pues cada película tiene un interés detrás y un propósito, pero quizá lo más importante es hablar de complejizar los temas, ¿no? Porque tendemos a siempre pasarles por encimita las cosas y el cine te da ese chance de abstraerte 2 horas, sentarte a ver una película y viajar en el punto de vista de alguien, ¿no? Entonces, pues el cine tiene que ser eso, tiene que ser exigente de alguna manera con el público y invitar a una reflexión profunda que sirva como un espejo en el que te reflejes, ¿no? Esperando que se sientan aún más orgullosos de ser mexicanos, los esperamos hasta el próximo año. Soy Dulce Osuna desde el primer Festival Internacional de Cine en Los Cabos, México. Yo debo aprender a escuchar en silencio. ¿Cuál es ese mensaje que quieres tú que la gente entienda sobre ese documental? ¿Hay un mensaje específico? No. Que se diviertan. Así es, que salgan cantando. ¿Para ti qué es ser mexicano? Todo lo que aparece en esa película, es muchísimas cosas. Y creo que hay mucho de eso en la película. Comparto yo mucho de toda esa pedacería de opiniones que hay en la película. Y es precisamente ese orgullo el que el espectador puede percibir a través de las voces de raperos, rockeros, artistas populares, intelectuales y poperos que lejos de cegarse a la realidad que vive su país, la encaran de frente con críticas agudas teñidas de ironía y gracia, pero sin olvidar que México también tiene un rostro que se pinta de colores para celebrar el ser hijos del maíz y el estar cobijados por el manto de la Virgen de Guadalupe. Peñón de los milagros, tu corazón es grande, la memoria es tu voz, rezamos a ti, Nitonansi, para Antes que nada, quería mencionarles que lo que van a ver a continuación está enmarcado dentro del actual contexto social. Debido a las presiones internacionales, Pinochet ha tenido que aceptar la campaña opositora. Es la oportunidad que tenemos de derrocar a la dictadura. Pinochet arma un plebiscito para perderlo. Este plebiscito está perdido desde el momento en que la derecha fascista lo convocó. Entonces, ¿para qué esta campaña? Para crear conciencia. Y sin lugar a duda, la película que dejó a todos hablando fue No. Entonces la alegría sola. Claro, sí, hay más alegre que la alegría. Nada. No por nada ganó la categoría de Mejor Película Internacional de Ficción, dirigida
por Pablo Larraín. Gael García Bernal, famoso por su papel como un joven Che Guevara en Diarios de Motocicleta. Normal que venga así, con desorden. Pues somos un país adolescente, ¿no? Hasta hace muy poquito vivíamos pues algo muy cercano a una ¿cómo le llamaban? La dictadura monárquica, ¿no? Que vivía en México. Tuvimos al PRI durante 70 años ahí y de repente hace unos años a una generación le tocó vivir un cambio y pues eso, nos estamos definiendo nuestra personalidad y me da mucho gusto que eso esté pasando. Hola. ¿Quién lleva los pantalones en tu casa? Definitivamente no los llevo yo. Yo creo que ya ahorita mi hijo está en esa edad que es complicado. Diego, de este lado. Mi hijo sin duda es duro. Está en esa edad de los 4 años donde quiere que todo se haga como él dice, a la hora que él dice. Pero bueno, nos vamos pasando la estafeta, ¿no? Dijiste que hasta que no tuviste tu hijo, te dices cuenta que no existían las fronteras. Sí, de alguna manera pues estaba tratando de hablar de eso, que hay una parte que los hombres nunca vamos a entender de las mujeres y viceversa también. Y es importante entender eso y aceptarlo. Hay una parte, un cambio por el que viajan las mujeres, que es un universo ajeno al hombre completamente, ¿no? Y yo lo viví, lo presencié, fui testigo y siento que es bien importante entenderlo, ¿no? Entender que hay algo que no vas a acabar de entender. Hecho en México es un documental definido por sus creadores como una vibrante odisea musical en la que entreteje acordes musicales y voces para mostrar ese lado de México que a tanto se les ha olvidado detrás de sus problemas. I'm from London. And I'd made 2 films before this film, and what motivated me is Bernardo Gomez saw my last film and invited me to Mexico to make a reflection of Mexico that is different to what everybody else is doing. He saw something, because I'm a musician more than a filmmaker, so I make the film from the music first, and then I cut the narrative in musical ways. So using that style, I just went on this Mexican adventure to see what jewels I could find. Yo produje la película, Bernardo Gómez también me invitó a mí a producir la película. Duncan y yo ya habíamos trabajado en su segunda película, yo produje la parte de México que filmó en ese entonces. En ese entonces filmamos a Lila Downs, a Elena Poniatowska también, a una mujer que era una sexóloga, fuimos a ver a la Santa Muerte, también tuvimos un son jarocho que era Chuchumbe. Y cuando regresó a México lo que hizo fue introducirle, pues digamos que a los músicos y las personalidades que le interesaban, y de ahí él fue decidiendo qué trabajaba. Le ayudé a construir una base de datos bastante grande para decidir a quiénes entrevistábamos, con quién hacíamos canciones y a qué estados de la República iríamos. En estos tiempos de cambios y de división nacional nos hemos olvidado de lo que somos, de nuestras raíces y de lo que nos une como mexicanos, pero el director Duncan Bridgeman, al lado de mentes brillantes, artistas mexicanos y gente en común, se han dado la tarea de recordarnos lo que es ser mexicanos. Hay un tema que me gustó mucho de la película, me gusta mi medicina. Las adicciones. Bueno, todos somos adictos a algo, todos. O al azúcar, o a las pastillas, o a una relación, o a un santo, o a una droga que es permitida, o a una droga que no es permitida, al alcohol. Creo que la mayor parte de los seres humanos hoy tratamos nuestras angustias con drogas de todo tipo. Importante lo que acaba de pasar ahora en las elecciones con los 2 estados que legalizaron el uso de la marihuana. Creo que si eso se vuelve nacional en cuanto a Estados Unidos y en México, creo que muchos de los problemas de lo que estamos viviendo los mexicanos, que no los americanos, podrían resolverse. Dijo que su más reciente película le ha enseñado mucho sobre el dolor que sufrieron los chilenos durante la larga dictadura del país. El actor mexicano protagoniza No, cinta que retrata una campaña publicitaria que ayudó a derrocar del poder al dictador Augusto Pinochet tras 16 años de régimen autoritario. A diferencia de otras películas que has hecho, ¿qué significa esta película para tu carrera? ¿Invitas a la gente a reflexionar en algún tema específico?
Pues la película no fue hecha con una digamos, para tirar línea o para soltar algún cuestionamiento en particular. Esta película es muy personal y creo que como todas las buenas películas siempre nacen como de cuestiones o de, digamos, cuestionamientos o sensaciones personales, ¿no? Que eso tenga una repercusión a otras personas, pues es, digamos, eso es el arte, ¿no? Pero pues, se representa tangencialmente, ¿no? Entonces, yo la experiencia que tuve al hacer esta película, pues es una película que me divirtió mucho hacer, que hicimos un gran equipo. Pablo Larraín es un gran director, es muy buena onda, es muy simpático, muy inteligente, muy vivo también, muy animal de cine, y nos la pasamos increíble. En su primera edición, el festival contó con una concurrida alfombra roja montada en el centro de convenciones de esta ciudad, por la que desfilaron personalidades como Edward Norton, quien no es ajeno a los festivales de cine en México y mucho menos a sus reconocimientos. I love the films. There's so many good films that have come out of Mexico, and there's such a crop of young talent. Mientras que la ganadora del Oscar, la actriz Octavia Spencer, decidió hablar más de su estancia en la ciudad y del sabroso calor mexicano. Well, right now I'm sweating like a crazy person. What's my next step? Make my writer-director friend continue to hire me. El actor Matt Dillon fue reconocido por su contribución al séptimo arte en la ceremonia de clausura y, como siempre, nos habló apasionadamente sobre su trabajo. Fue aquí en Los Cabos, donde el Pacífico y el Mar de Cortés se encuentran, que se llevó a cabo el primer Festival Internacional de Cine. 17 países, 79 películas, 5 documentales, 13 cortos y 6 films mexicanos reunieron a cineastas destacados de todo el mundo. Pero sin lugar a duda, uno de los propósitos principales del festival fue reconocer la genialidad del talento mexicano y enaltecer el orgullo de los hijos del maíz. Well, this is an amazing opportunity to have a film festival in Los Cabos. It's a beautiful location. It's a perfect destination, equal distance from Mexico City, the center of film in Mexico, and from LA, the center of film in the US. And so we see it as a great meeting place for the two industries, and that's really the goal of the festival, is to bridge the two film industries. En tiempos en los que México se encuentra ensombrecido por la violencia, la pobreza y la corrupción, la música surge como una luz que ilumina una realidad distinta a la que la diversidad, la creatividad y las ganas de salir adelante constituyen la verdadera identidad del país. Y para que no olvidemos el México que dejamos ayer, el Festival Internacional de Cine en Los Cabos abrió con broche de oro y nos presentó Hecho en México. Y claro, en este participa el talentoso actor y cineasta mexicano Diego Luna. Las líneas divisorias, que quizá la única que no vamos a acabar de entender nunca es esa línea divisoria entre quiénes son las mujeres y quiénes son los hombres. Creo que es interesante ver lo que está pasando en México. También de eso habla esta película. Hay un despertar en todos sentidos, un despertar social donde la gente se está manifestando. Hay herramientas muy útiles, entre ellas el Twitter, el Facebook. A mí me da gusto que por mucho tiempo, no me quiero robar la frase que dice aquí Chabela, pero sí mucho tiempo había una sensación de que algo estaba dormido en nuestro país, ¿no? Y empieza a haber un despertar. También es